Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a traer un video que tal vez les interese. A mí me interesó porque más que nada por las cosas que podemos llegar a hacer más adelante, que es, bueno, es usar esta fuente. Es una fuente del tipo DCDC basada en el LM2596. Hay otras con XL 4005, 4015, etcétera. Es una fuente step down, quiere decir que baja la tensión, o sea, la reduce. Yo lo que tengo hecho acá es, les voy a mostrar acá con la pizarra, es básicamente, tenemos la fuente, ¿no? El modulito, vamos a hacerlo tipo módulo, que tiene entrada y salida, ¿no? Tenemos usualmente un trimmer acá que es para ajustarlo, es el potenciómetro variable, este que está acá, un trimmer, no sé si se puede ver ahí, un trimmer azul de los comunes, que yo se lo saqué, pero voy a explicar por qué. Esta fuente en su interior tiene un integrado que es el LM2596, si no me equivoco, que tiene lo que vendría a ser una entrada de tensión, una VI, y tiene acá una salida switching, SW, ¿no? Y esta salida switching, bueno, lo que nosotros tenemos acá es la típica configuración, ¿no? Con el diodito a masa, acá tenemos capacitor, bueno, esto tenía su tierra, etcétera. Pero tiene algo también que es importante, que es un feedback, en donde nosotros tenemos una resistencia acá y otra resistencia que va a masa. Esta es resistencia de acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Esta resistencia usualmente es el trimmer, en donde nosotros vamos con el destornillador y variamos la tensión, le decimos quiero 5 volt, quiero 9, quiero 8, etcétera, lo que ustedes quieran. Esto que está acá, yo lo que quiero hacer es variarlo de forma externa, pero me encuentro con un problema. El problema que me encuentro al querer variar esto de forma externa es que la tensión de referencia, lo que venía a ser Vref, para este integrado es de 1.25 volt. ¿Qué pasa? No es un problema básicamente, pero yo en este punto siempre tengo que tener 1.25 para que el circuito se estabilice. ¿Por qué? O sea, vamos un poco más para atrás. La fuente, voy a borrar esto, la fuente en sí, lo que hace es ajustar automáticamente la tensión de salida en base a la de referencia. Porque adentro tiene un comparador en donde nosotros tenemos Vref por un lado y por el otro lado tenemos nuestro feedback, ¿no? Este feedback es después de la bobina, después del diodito, después del transistor. Bueno, no sé, no va así, pero imagínense esto, que hay una pared, ¿eh? Esto no se conecta. Imagínense que ustedes tienen este circuito, o lo que ustedes como lo tengan configurado, y bueno, ustedes tienen la salida de la fuente, lo que importa es la salida. Voy a borrarlo para que no lo tomen como que es algo correcto, porque esto es solamente un diagrama. Lo que importa es, acá tienen el circuito switch, vamos a hacer así, SW con la bobina, el diodo, capacitor, etcétera, y esta es Vout. Ustedes toman la salida, la inyectan acá en el comparador y esa comparación hace que ajuste el PWM. Acá hay un PWM, ¿no? PWM que ajusta lo que vendría a ser la bobina, etcétera, para que la fuente nos entregue la tensión que nosotros queremos. Si ustedes quieren ver videos de fuentes y demás, yo tengo bastantes videos de fuentes, así que los voy a dejar en la descripción para que el que le interese vaya a buscarlos. Pero bueno, para ver de qué es PWM, qué es esta fuente, etcétera. ¿Qué pasa? Yo lo que hago es comparar esto contra 1.25 volt. Si yo acá tengo 1.25 volt, o sea que acá tengo 1.25 volt, esto es una coma, lo que va a pasar es que el circuito se estabiliza y me mantiene esta tensión. ¿Qué pasa? Si yo quiero acá tener más de 1.25 volt, por ejemplo, quiero tener 5 volt en la salida, yo acá tengo que tener 5 volt, pero acá tengo que tener 1.25 volt, porque si no me lo compara bien, esto va a seguir variando el ciclo de trabajo y no me sirve. Entonces, ¿cómo hago para tener 1.25 volt a partir de 5? Bueno, fácil. Pongo un divisor resistivo. Así de sencillo. Divisor resistivo. R1, R2. Es así de sencillo. Yo en la salida tengo 1.25 volt, en la entrada tengo 5 volt. En la salida tengo 5 volt. Entonces yo lo que tengo que hacer es calcular estas dos resistencias para que siempre tengan este punto
en el punto del divisor resistivo, en la salida, tenga 1.25 volt. Eso es todo lo que tengo que hacer en esta, y en el 99,9% de las fuentes switching siempre es lo mismo. Es un feedback que está entregándonos una tensión que es comparada con una tensión de referencia interna o externa, y hace las veces de comparador de error, que a su vez me maneja el ciclo de trabajo, un generador PWM, bla bla bla. Bueno, eso es lo que hace la fuente. Obviamente al que le interesa que hable de los bloques de una fuente, me dice, porque es un video solamente para eso. Entonces, como yo estoy obligado a tener ese 1.25 volt, yo lo que estoy haciendo es hacer algo distinto. Es venir acá, ¿no? Dijimos que teníamos acá una bobina, una salida, un diodito, capacitor, etcétera, ¿no? Esta es la... Y acá tenemos el feedback. Yo lo que tenía hasta recién era esto, que es lo que yo les comentaba recién. Esto va a masa, R1, R2, o R2, R3, o RF, o RS, o como ustedes le quieran decir. Lo que yo estoy haciendo es tener este circuito tal cual como está acá, pero agrego otra resistencia más, esta. Y esta resistencia, haciendo un calculito matemático y demás, lo que hacemos es inyectar una tensión acá, una tensión ahí de entrada, y esta tensión, perdón, ahí está, esta tensión de entrada influye en este punto y me modifica este 1.25 volt que tenía en la parte de feedback. Como me lo modifica, lo que hace es subirme y bajarme la tensión en la salida. Entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno? Que yo puedo tener en esta entrada, puedo tener una tensión que vaya entre 0 y 5 volt. ¿Y qué es algo que vaya entre 0 y 5 volt? O sea que yo puedo controlar esta fuente, el feedback de esta fuente, con una tensión que va entre 0 y 5 volt. ¿Y qué es lo que tiene de bueno esto? Bueno, lo que tiene de bueno esto es que yo acá puedo usar un micro, un Arduino, por ejemplo. Yo meto acá el microcontrolador, una salida PWM, un filtro pasabajos, y en este punto, según el ciclo de trabajo, puedo tener entre 0 y 5 volt para 0% y 100% del ciclo de trabajo PWM, ¿no? Entonces yo con este circuito tan simple y con una salida PWM de un micro, sea el micro que sea, un Arduino por ejemplo, yo puedo manejar esta fuente. ¿Y de qué me sirve manejar esta fuente? Bueno, esta fuente me sirve porque yo acá puedo, por ejemplo, hacer una fuente digital. Podría tener una pantalla LCD, podría tener botones, demás, y decirle, bueno, setea la fuente en 12 volt. Entonces yo seteo la fuente en 12 volt y la fuente se mantiene estabilizada en 12 volt porque va a estar siempre controlada por el micro. ¿Por qué? Porque yo acá voy a tener una entrada también del ADC que voy a venir acá y voy a medir. Esto lo voy a meter en el ADC con un divisor resistivo, ¿no? Por medio. Entonces yo tengo un lazo cerrado porque yo le digo ponete en 12 volt, 12,5 volt. Entonces el micro me empieza a modificar el ciclo de trabajo hasta que mide en este punto, mediante el ADC, 12,5 volt. Y cuando encuentra 12,5 volt se frena. Entonces tenemos un sistema de control realimentado. Y eso está bueno porque abre el pie para hacer 50 millones de cosas con sistemas de control y con este tipo de fuentes. Yo podría, a su vez, a este circuito, por ejemplo, vamos a pasarlo en limpio. Yo podría, vamos a pasar esto en bloques para que sea más cómodo. Yo tengo acá un microcontrolador. Tengo una salida PWM, ¿no? Con su respectivo circuito, a donde yo voy a ingresar a la fuente de CDC, vamos a hacerlo así, out, la salida de la fuente es esta, acá es donde voy a tener la salida de la fuente, ¿no? Lo que a mí me interesa. Este es un RC. Yo lo que puedo hacer, este es con PWM, y acá dijimos que íbamos a tener un canal ADC, que va a estar también con un circuito de divisor resistivo porque tenemos 0 a 5 volt en el micro, lo cual yo puedo medir la tensión de salida, puedo medir la tensión que sale de esta fuente, realimentarla y corregir el PWM para que me ajuste la fuente como yo quiero. Acá puedo tener un LCD, ¿no? Puedo tener botones, puedo tener un encoder, la perillita esa que gira con las bolitas adentro, y puedo tener algo más importante también, porque yo voy a tener una carga. Esta carga puede tener un shunt o una resistencia de bajo valor. ¿Para qué? Para censar corriente. ¿Por qué? Esta es la carga, ¿no? Yo tomo de acá
el shunt y lo meto en otro canal ADC. Entonces acá ya censamos la corriente. Entonces tenemos por ejemplo una resistencia de 0,1 ohm. Si yo hago pasar 1 ampere por acá, por ley de Ohm, entonces vamos a tener 100 milivolt. Acá vamos a tener 100 milivolt a 1 ampere. Entonces, si yo hago pasar 5 amperes, voy a tener 500 milivolt, etc. ¿Qué puedo poner acá? Una resistencia más grande, por ejemplo 0,33 ohm, y ya voy a tener 300 milivolt a 1 ampere en vez de 100. Puedo poner un operacional también, si quiero, en este punto, para amplificar un poco, etc. Para aprovechar el rango del ADC. Pero fíjense que fácil, de qué manera tan sencilla nosotros podemos armar una fuente de alimentación de laboratorio en donde nosotros podríamos configurarla para decirle, bueno, límite de corriente a 2 amperes, tensión máxima 5, y que el tipo automáticamente se vaya controlando solo, se ajusta automáticamente. Porque nosotros en el programa seteamos un límite de corriente, seteamos un límite de tensión, entonces de esa manera podemos tener una fuente digital, controlada digitalmente, podemos trazar curvas, por ejemplo, podríamos por puerto serie decirle, bueno, cada 10 segundos o cada 1 minuto subime, qué sé yo, 100 mA a la carga. Entonces yo de esa forma puedo ir teniendo someter a la carga a pruebas, etcétera, para distintas cosas. Puedo cargar baterías, podría poner acá donde está la carga una batería de gel de 6 volt, de 12 volt, y hacer que cargue. Por ejemplo, bueno, tu máximo tensión que vas a tener va a ser 14,4 volt, tu máxima corriente va a ser 3 amperes, entonces yo dejo que fluya. Entonces nunca te vas a pasar ni de 4,4 volt ni de 3 amperes. Entonces automáticamente, por el tema de la curva interna de la batería, se va a generar la carga primero a corriente constante, después va a pasar a tensión constante, etc. Entonces hay un montón de aplicaciones que podemos utilizar para esto. Yo estoy usando todo con un Arduino y una fuentecita del tipo de CDC, de las que compran en Mercado Libre o en cualquier lado, que son bastante baratas. Vamos a ver cómo funciona esto. Yo después voy a ir a la computadora. ¿Por qué? Porque en la computadora lo que quiero es mostrarles los cálculos. Si bien no es nada complejo, pero merece mostrar un poco los cálculos porque hay que hacer algunos calculitos, ¿no? Así que lo que yo voy a hacer es inyectar. Vamos a conectar esto acá. Inyectar acá, esta parte es la fuente mía. Yo acá voy a poner, no sé, 15 volt, por ejemplo, de continua. Y acá lo que tenemos es... Ahora vamos a ver si puedo hacer zoom. Sí, ahí hice un poquito de zoom. Bueno, lo que yo tengo acá es las dos resistencias de feedback. Fíjense en que yo le saqué el potenciómetro, el preset que tenía, lo cual le saqué la parte de feedback de la fuente, se la saqué y se la puse yo por afuera. Resistencia de 1K a masa, resistencia de 6K8 a la salida de la fuente. Ya tengo mi parte de feedback. Y en el nodo central, en donde se une a la fuente, que es donde tengo 1.25 volt, agregué una resistencia más, que es de 3K3, en este caso puse una calculé, y le puse un potenciómetro que va entre 0 y 5 volt. Entonces yo con este potenciómetro voy a emular lo que vendría a ser el Arduino. Ya dice cagada acá. Ahí está. Yo voy a emular lo que es el Arduino con esto. ¿Por qué? Porque el Arduino me va a entregar una tensión entre 0 y 5 volt según el PWM que yo le ponga en el filtro RC pasa abajo, ¿no? Eso está claro. 5 volt por un lado. Por ejemplo acá que tenemos una GND. Y acá vamos a poner los 5 volt. Estos son 5 volt. Prendemos y tenemos 12 volt. Yo voy a ir variando, fíjense en... Vamos a dejar que estabilice. Bajamos a 1.7 volt, que es básicamente lo mínimo que van a tener en la fuente, más o menos el error. Y voy subiendo y voy a llegar a los 12 volt. Yo hice este cálculo, se los voy a mostrar en el Excel, pero fíjense en que el potenciómetro está conectado a esta resistencia que está acá, que a su vez es la que está haciendo influencia sobre los 1.25 volt. Por eso la fuente internamente está corrigiendo el comparador de error y me está modificando el PWM para que la tensión de salida, sin importarle porque no sabe cuánto es, pero que me modifique la tensión de salida tal que al pasar por este visor resistivo, me vuelva a entregar 1.25 volt en este punto, que es el comparador de error en donde la fuente internamente frena el PWM y deja de corregirme la salida. Podemos ver 1.22 volt, vamos a ser buenos.
Entonces podemos ver que efectivamente esta es la tensión de error. Fíjense, yo voy a modificar, pero siempre se mantiene, ¿ven? Fíjense, lo modifico rápido, pero siempre mantiene. La salida está cambiando de tensión, pero el feedback siempre se mantiene en 1.2 volt, porque es la tensión que está comparando internamente. Eso es lo que está bueno verlo, porque tal vez a veces no se ve, pero es lo que está haciendo la fuente en este momento. Y del otro lado tenía 11,8 volt, nada que ver, pero fíjense en cómo me modificó el ciclo de trabajo para siempre tener la misma tensión acá. Así funciona una fuente switching cuando está regulando tensión, ¿no? Obviamente. Así que esto mismo yo voy a calcularlo en el Excel y vamos a ver qué valores toman estas resistencias para lograr la tensión que queremos. Esto ahora lo tengo así, obviamente con un potenciómetro. Lo ideal es hacer otro video donde acá este potenciómetro sea reemplazado por PWM, por ejemplo, por un filtro RC pasa abajo y un PWM que viene un Arduino de donde ustedes quieran que venga. Entonces, si les interesa este tipo de cosas, avísenme y yo, bueno, trato de subir más rápido el próximo video porque tengo otras cosas para subir que voy intercalando para que no se aburran todos, porque por ahí hay gente que no le interesa. Pero si veo que les interesa, con el like y demás, yo voy a agarrar y voy a subir la segunda parte que vendría a ser el Arduino conectado a esto. Y tal vez hagamos una tercera parte en donde pongamos el shunt para medir corriente y una cuarta parte para hacer trazas y demás. Así que vamos al laboratorio. Bueno, acá estamos en lo que sería la computadora, el Excel o bueno, el Drive en mi caso. Los que yo le quiero mostrar, bueno, primero que nada son las fórmulas. La primera fórmula que dice, bueno, en realidad no es una fórmula, dice la tensión de referencia es 1.23 volt. Eso lo sacamos del datasheet. Siempre lean los datasheets de los integrados porque es donde está la realidad de la electrónica, del integrado, del fabricante y demás. Porque uno usualmente va primero a internet, busca cualquier cosa en Google Imágenes y después por ahí comete errores y demás. Y la realidad es que el circuito de aplicación básico está en el datasheet. De ahí se pueden expandir como estamos haciendo nosotros en este caso. Tenemos la fórmula que les da el fabricante, que es Vout igual a Vref por 1 más R2 sobre R1, donde R2 y R1 son las que tenemos acá de feedback, que es lo que yo les comentaba antes, y Vref nos da que es 1.23 volt. Yo tengo acá, ahora voy a agrandar un poquito esto, si me deja. No me deja. Tengo que agrandar desde acá. Por ejemplo, yo tengo Vref 1.23 que es fijo, y si yo pongo, por ejemplo, 1000 ohms en R1, que es la resistencia que da masa, me dice que tengo 4.96 volt de salida con una R de fibra de 3K. Si yo pongo 10K, me dice que tengo 13.53 volt, perdón. Si yo le pongo, no sé, 4K7, 7 volt. Esto sale del divisor resistivo que yo les comentaba anteriormente. Ahora, si yo lo que quiero es agregar una resistencia extra, que yo lo denominé como Rx de externa o extra, yo lo voy a poner en el nodo de feedback, en el pin de feedback del circuito como les comentaba hace un rato. Entonces el cálculo para encontrar esa R exterior o externa es este que tenemos acá, que es Vout mínima menos Vref por V externa mínima menos Vref menos V externa máxima menos Vref menos Vout máxima menos Vref sobre Vref por... Bueno, acá está. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy haciendo un gap entre la tensión mínima y la máxima. Porque yo tengo, fíjense, tensión externa mínima, tensión externa máxima. ¿Por qué? Porque yo a esto le voy a inyectar una tensión con el Arduino o con el potenciómetro, como vimos recién, entre 0 y 5 volt. Entonces, ¿qué tengo puesto? Yo tengo V externa mínima y tengo V externa máxima. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es una tensión entre 0 y 5 volt, que es la que yo voy a inyectar con el Arduino, con el PWM o con el potenciómetro. Y después tengo Vout mínima y Vout máxima, que es la tensión de salida, esta tensión de salida, la que va a salir de la fuente, que yo necesito, por ejemplo, entre 2 y 12 volt. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer una fuente que tenga 12 volt de máxima y 2 de mínima. Podría querer hacer una fuente que tenga 20 volt de máxima, por ejemplo, 20. Y me va a cambiar los valores, obviamente. Pero yo hago una de 12. Entonces, ¿por qué estoy haciendo estos valores entre 2 volt y 12 volt de salida y entre 0 y 5 volt de entrada para ajustar la tensión? Fíjense, yo puse una resistencia R1 de 1K, que es la que va a masa, y me dio como resultado una resistencia externa de 6K8 y una resistencia de fibra de 3K3. Entonces,
Si yo pongo estos valores de resistencia, que es lo que yo puse en el protoboard, ustedes pudieron ver que yo variando el potenciómetro llegaba hasta los 12 volt y en la parte mínima llegaba hasta los 2 volt más o menos, 1,7 volt, si no me recuerdo mal. Entonces, aplicando estas fórmulas que tengo acá, que después voy a dejar en el blog para que ustedes la copien, ustedes van a lograr que la tensión de salida varíe entre 2 y 12 volt, mientras que yo varíe la tensión de entrada entre 0 y 5 volt, la de ajuste. Entonces, con esta pequeña fórmula, que parece larga pero es bastante simple, con estas pequeñas dos fórmulas vamos a obtener el valor de R2 y de R externa. Y esta es la tensión que nosotros vamos a tener que poner entre 0 y 5 volt para variar la tensión de salida. Así que con estos simples cálculos, ustedes pudieron comprobar recién que la tensión variaba de forma correcta y nos da pie para poner en la entrada un circuito PWM o cualquier otra cosa que se les ocurra a ustedes y tener un control de una forma más eficiente, ¿no?, de lo que vendría a ser la fuente. Eficiente no en la eficiencia de la fuente de CDC, sino eficiente en el tema de cómo van a controlarla. Así que si les gustó este video, si les parece que les interesa ver la segunda parte, que es usar un Arduino para generar esta tensión y tener un ciclo realimentado para hacer un sistema de control, dejen like y vamos a hacer el segundo video de este proyecto, que es controlar toda esta fuente con Arduino. Posterior a eso, controlar toda esta fuente con Arduino y un sensado de corriente para tener todos los parámetros que queremos. Así que no se olviden de suscribirse, darle like y compartirlo si les parece que se puede compartir el video. Así que chau y nos vemos en el próximo video.